Vamos a comenzar a mirar el contraste que hace el apóstol Pablo entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando se habla de las obras de la carne, se habla de la naturaleza caída, que es común en el ser humano, tanto en el ser humano redimido como en el ser humano, por supuesto, no redimido, porque de eso es de lo que nos redime Dios. El ser humano sin Cristo vive en la carne. El ser humano sin Cristo solamente puede obrar y actuar en su propia carne. No tiene otra opción. Nosotros como creyentes tenemos libertad y la libertad se manifiesta como una opción que Dios nos da de vivir, no en la carne, cosa que podríamos hacer, pero a diferencia de los otros que no tienen a Cristo, nosotros tenemos otra opción y es que podemos andar en el Espíritu, porque Dios nos ha sellado con su Espíritu, porque Dios ha impartido en nosotros una nueva naturaleza y ha transformado nuestro corazón. Y ahora somos una nueva criatura que, aunque batalla con las mismas viejas pasiones que tenía antes, ahora tiene un nuevo poder, ahora tiene una nueva perspectiva de la vida, ahora tiene el conocimiento de Dios, ahora tiene un llamado, ahora tiene un sentido, un significado en su vida, ahora tiene esperanza y sobre todo tiene dentro de nosotros, tenemos el poder de Dios para vencer sobre nuestras debilidades. Una de las cosas que trata este pasaje es la lucha contra el pecado, la lucha contra el pecado en el creyente. El creyente es uno que ha sido libertado del pecado y tiene el poder para combatirlo, tiene el poder para conquistarlo, tiene el poder para triunfar sobre ese pecado. Y esa lucha se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Y como creyentes nosotros tenemos que aprender a luchar. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que el mundo tiene una concepción del hombre y nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos muestra otra cosa. Por ejemplo, para el mundo, el hombre es esencialmente bueno y la sociedad es la que lo corrompe, o sea, es el medio externo, el entorno lo que corrompe al hombre. Esa es una perspectiva humanista del ser humano, es una perspectiva humanista y tenemos que cuidarnos de no tener esa perspectiva, porque aunque la Biblia muestra claramente que el problema del hombre no está afuera, sino dentro de él, en su corazón, hay algunos segmentos de la iglesia y aún hay algunas circunstancias en nuestras vidas en las cuales nosotros evadimos esa responsabilidad moral que tenemos sobre todos nuestros actos. Somos moralmente responsables de todos nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Pero la naturaleza caída enseñó al hombre, o por la naturaleza caída, el hombre aprendió a culpar a los demás e inclusive a culpar el entorno, las circunstancias, la mujer que me diste, la serpiente que tú creaste. Todas esas son las perspectivas del hombre caído, la perspectiva del hombre según el mundo. Según el mundo el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Según el mundo el hombre es bueno, pero el entorno en el que vive es el que lo daña. El mundo cree que si todos accedemos a una buena educación, seremos buenas personas, ¿cierto? Pero la experiencia nos muestra que no es así. La maldad se manifiesta en gente culta y la maldad se manifiesta en gente ignorante. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en en Gálatas capítulo 5, en el versículo, un segundo, en el versículo 19, Gálatas 5, 19, dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas significa
que lo que hay dentro de nosotros, dice, manifiestas son las obras de la carne, que lo que hay dentro de nosotros, todo lo que es carne, es decir, solamente hay dos maneras de andar para el cristiano. El cristiano tiene dos maneras de andar, en la carne o en el espíritu. El que no es cristiano solamente anda en la carne. Y aun cuando hace cosas buenas, porque ustedes dirán, bueno, pero yo conozco gente que no es cristiana y hace cosas buenas. Sí, hace cosas buenas, pero no las hace con la motivación correcta, no las hace para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, lo cual ya constituye un pecado y constituye algo que contamina esa obra que él está haciendo. Y eso es un concepto que se maneja aún para nosotros como cristianos. Cuando hacemos lo bueno, pero lo hacemos para sobresalir, lo hacemos por contienda o lo hacemos por vanagloria, por muy buena que sea en sí la obra, queda contaminada por nuestra mala intencionalidad, o sea, por nuestra pecaminosidad, por nuestra intención. Entonces, dice, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son las siguientes. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Aquí hay una lista y parece ser que hay como un orden. El apóstol Pablo al parecer las ordenó de alguna manera, en que las primeras tienen que ver con la corrupción de la sexualidad. Si nosotros miramos, todas se refieren al área de la sexualidad. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. El adulterio, pues, es el acto en sí de tener relaciones sexuales con una persona diferente a su cónyuge, ¿cierto? Pero recordemos que el Señor Jesús definió el adulterio de una manera más profunda y dijo que cualquiera que deseara a una persona en su corazón ya había cometido adulterio con ella, ¿cierto? Entonces, esta lista se parece mucho a la lista que hizo el Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo hizo una lista en Marcos, capítulo 7. Vamos un momentico al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, y vamos a ver cómo coincide no solamente el listado de los pecados, sino que también coincide la perspectiva que el Señor Jesucristo tiene de estos pecados en el ser humano. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, dijo el Señor Jesucristo, pero decía que lo que del hombre sale, o sea, lo que está dentro, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Recordemos que el contexto de esto es que se quejaban mucho de que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer y que sea que no cumplían con todos los lavatorios de las ordenanzas de los fariseos. Y con respecto a esto, él dice lo siguiente, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Que eso está ahí adentro del corazón y que se manifiesta en actos pecaminosos. ¿Qué cosa? Todo el listado que está aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. El adulterio y la fornicación puede decirse que son los actos externos de la inmundicia y de la laxivia y de la sexualidad. Ahora, puede una persona no practicar ni la fornicación ni el adulterio y al mismo tiempo vivir en inmundicia y vivir en laxivia, porque eso tiene que ver con los pensamientos pecaminosos y sucios
que rondan en la mente del ser humano caído o de algún creyente que no ha luchado bien la batalla de la fe, la batalla espiritual para conquistar esa área de su pecado. Entonces, la laxivia y la inmundicia no siempre se manifiestan en un acto visible. La laxivia y la inmundicia pueden estar en la mente, en la imaginación, en la percepción que tiene una persona del mundo, en la manera como mira, ¿cierto? Podemos decir, y ese hombre o esa mujer, porque hoy en día da lo mismo, me miraba con laxivia, ¿cierto? Son cosas que se perciben, es la impureza dentro del corazón. Luego encontramos otro grupo de pecados que son idolatrías, hechicerías. Estos dos pecados se refieren más al área religiosa, a la religiosidad humana. Idolatría tiene que ver con la creación de un Dios a mi manera, conformarme un Dios a mi manera, un Dios como el que a mí me gustaría tener, un Dios que me sirva, un Dios que se acomode a mis parámetros, ¿cierto? Y eso puede ser la idolatría al estilo de la religión católica formando el muñeco, pero también puede ser la idolatría al estilo de la religión evangélica. La idolatría evangélica tiene que ver con un Dios avaro, con un Dios que me perdona siempre todos los pecados, con un Dios que está al servicio de mis deleites o al servicio de mis caprichos, ¿cierto? Podemos haber ideado, y de hecho en la iglesia evangélica hay muchas doctrinas que hablan de un Dios que no es el Dios que se ha revelado en las escrituras, por lo cual es un Dios falso. Es un Dios que fue creado, es un Dios que fue ideado por unos falsos maestros. Y si nosotros tenemos ese Dios y creemos en ese Dios o tenemos un concepto errado acerca de Dios, nosotros estamos en idolatría, porque estamos adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces esos son los pecados, idolatría y hechicería, que tienen que ver con la religión. También encontramos, al final del versículo 20, encontramos herejías. Eso también tiene que ver con la religión. El hereje es una persona que busca hacer una secta. El hereje busca enseñar algo raro que nadie más enseña, para atraer y seducir a un grupo de personas, dividir la iglesia y formar una secta donde todos lo sigan a él porque él es el único que sabe la verdad. Eso tiene que ver con las herejías. La herejía también tiene que ver con adulterar la palabra para conseguir un beneficio personal. Bueno, y los otros pecados que están aquí, o las otras obras de la carne, recuerden que si son obras de la carne, quiere decir que son cosas de las que todos somos capaces si nos descuidamos y andamos en la carne. Esas obras de la carne son hechicerías, enemistades, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esto tiene que ver con ¿qué? Con las relaciones entre nosotros. Y esto se puede dar en el marco de la iglesia, o sea, se puede dar al interior de la iglesia y se puede dar en el marco de nuestras relaciones, de los ministerios, se puede dar entre los hermanos, se puede dar entre miembros de un ministerio o miembros de diferentes ministerios al interior de una congregación. Contiendas, celos, envidias, pleitos, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esto. O sea, todo esto tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, con Dios. Todo esto se llama las obras de la carne. Y nosotros, como tal, si no tuviéramos el Espíritu Santo, si no tuviéramos la luz de su palabra, si no tuviéramos el llamado de Dios, si no tuviéramos su presencia, pues podríamos caer fácilmente en estas obras de la carne, en estas obras de la carne. Pero nosotros tenemos que luchar contra eso. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que todos tenemos que estar involucrados en esa lucha, que nosotros entendamos que el deseo de la carne es contra el espíritu y él opera para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Es una lucha y la tuvieron todos. El mismo Pablo que escribe, les decía yo la clase pasada, tuvo la misma lucha.
Lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, hay una ley en mi corazón, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, o sea, me gusta todo lo que Dios ordena en su palabra, me gustan los preceptos de Dios. Dice, pero hallo otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne, que se rebela contra Dios. Entonces, esa es la lucha del cristiano y es una lucha en la que tenemos que vencer y es una lucha en la que se nos ha dado el poder y la autoridad para ir a la victoria. Lo importante es que nosotros entendamos que como creyentes podemos caer en el pecado si nos descuidamos y que entendamos que el pecado nos afecta. Primero que todo, el pecado nos afecta a nivel personal. El pecado afecta al creyente a nivel personal. ¿Puede un creyente pecar? Claro, hemos vivido la experiencia, tanto en otros creyentes como en nosotros mismos. Cada uno de ustedes tiene su propia lucha. Sí, podemos pecar, sí, pero tenemos que entender que la gracia no es licencia para pecar. ¿Y cómo lo entendemos? Teniendo una concepción clara de la gravedad del pecado, siendo creyente. El pecado primeramente nos afecta a nosotros. ¿Cómo nos afecta? Número uno, quita de nosotros el gozo de la salvación. Quita de nosotros la facilidad con que acudimos al Padre. Crea en nosotros un sentimiento de culpa que nos aparta de Dios y que nos estorba para orar y para buscar su presencia. Además de eso, el pecado nos incapacita para hacer la obra de Dios. O sea, nos resta autoridad, nos quita poder. Dios puede usarnos con mayor eficacia en la medida de nuestra santidad, en la medida de nuestra integridad. Pero si no andamos en santidad, si no andamos en integridad, difícilmente Dios podrá usarnos. Lo primero que tenemos que mirar es que nosotros tenemos que limpiarnos. Hay un texto bien importante en 2 de Timoteo 2:21 que habla de la necesidad de limpiarnos. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios se glorifique en tu vida, si tú quieres un ministerio poderoso en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, si tú quieres llevar el evangelio, si tú quieres ganar almas, tú tienes que limpiarte. Dice 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Pueden anotar la cita porque no la coloqué allí. 2 de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entre más nos santifiquemos, más competentes somos para ser usados por Dios, más aptos somos para ser usados por Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir en esta batalla de la fe, en esta batalla de la santidad, en esta batalla de hacer morir en nosotros lo terrenal. Porque si no, las obras de la carne se van a manifestar. Si nosotros no andamos en el espíritu, sino que andamos en la carne, todas estas obras de la carne se van a manifestar, como dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. El creyente que anda en la carne termina practicando algunos, varios o todos de los pecados que estamos enumerando aquí. Y esa es la respuesta por la cual nosotros encontramos al interior de la iglesia y aún a ministros del Señor Jesucristo practicando el adulterio, practicando el homosexualismo, practicando las herejías, practicando la avaricia, practicando la pornografía, practicando toda una serie de pecados, enemistades, iras, contiendas, en fin, toda la gama de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque aunque son creyentes, aunque recibieron el Espíritu de Dios, aunque han sido llamados por Dios, aunque han sido escogidos por Dios, aunque tienen dones en el ministerio, no andan en el Espíritu, sino en la carne. Recuerde, la clave es andar en el Espíritu. Bueno, vamos entonces al versículo 22, donde está el contraste entre una obra y un fruto. Versículo 22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que no dice los frutos del Espíritu como si fuera una cualidad que tenemos que ir desarrollando y luego seguirla de otra cualidad, como que fuera uno por uno que se va desarrollando esto. No, estas son las virtudes del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que cuando nos convertimos a Cristo, la naturaleza divina viene a impartir vida a nuestro ser. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. A través de la palabra del Evangelio, que es viva y eficaz, que es la semilla de Dios, de la vida de Dios, a través de la palabra de Dios y por la fe en su palabra y en su Evangelio, recibimos el Espíritu de Dios, recibimos la vida de Dios en nuestros corazones, recibimos el sello que es la garantía de nuestra herencia y tenemos la vida eterna, que es la vida de Dios, que es la vida espiritual, ¿cierto? Tenemos todas esas cosas y esa vida, esa presencia que es Dios en nosotros, esa presencia de Dios en nuestras vidas no llega como que primero tengo amor y luego con el tiempo Dios me da el gozo y luego más adelante me da la paz y luego me va dando paciencia y luego me va dando benignidad y luego me va dando bondad. No, no. Dice, el fruto del Espíritu es todas estas cosas. El Espíritu Santo de Dios no nos fue dado por porciones, no nos fue dado por partes. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, no es divisible, no es una carga que se entrega y luego hay que volver a retanquear. No, el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él es todas esas cosas en nosotros. Él es todas esas cosas en nosotros. Así que nosotros no podemos decir, yo tengo esto, pero no tengo lo otro. No, yo tengo a Dios y tengo todo eso. El problema es que estoy andando en mi carne y no estoy andando en el espíritu. Por ejemplo, ¿cuándo se va el gozo? El gozo se va cuando yo comienzo a tener autocompasión, cuando yo comienzo a compadecerme de mí mismo, cuando yo comienzo a mirar mis circunstancias que son, valga la redundancia, circunstanciales, por eso se llama circunstancias. Las circunstancias son momentáneas, las circunstancias no son eternas, las circunstancias se desvanecen, se acaban, ¿cierto? Esta leve tribulación momentánea. Las circunstancias no tienen peso, ¿cierto? Cuando yo comienzo a mirar las circunstancias, cuando yo comienzo a mirar cosas insignificantes como algo que me está pasando, y digo insignificantes no porque no seamos sensibles, digo insignificantes cuando las comparamos con lo que nos ha pasado en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos una percepción bíblica de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, una percepción que contempla todas las bendiciones que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, nuestro llamado, nuestra elección, nuestra separación, nuestra unción, nuestra santificación, nuestra redención, los dones que Dios nos ha dado, las bendiciones, las promesas. Cuando nosotros miramos todas esas cosas de los que somos en Cristo Jesús y cuando miramos a la cruz y vemos el precio que se pagó para que tuviéramos todas esas cosas, entonces podemos mirar nuestras circunstancias adversas en una dimensión correcta, en una dimensión correcta. No vemos el gigante y no nos vemos como langostas, no, nos vemos a nosotros como hijos de Dios, fortalecidos en su poder, herederos de su gloria, de la vida eterna, que podemos andar en esa confianza porque tenemos miles y miles de promesas. Pero ¿qué sucede si yo no alimento mi mente y mi corazón con las promesas de Dios, sino que solamente el alimento de preocupaciones, de ansiedades, de las noticias, del periódico, de las vitrinas, de las vanidades, de las necedades, de las conversaciones tontas? Entonces yo no voy a andar en el espíritu que no estoy esperando que caiga, el espíritu que yo tengo, el espíritu que Dios me ha dado. El fruto del espíritu
Espíritu es este. Y eso significa que en la medida en que yo cultivo una comunión con Dios, en la medida en que yo ando con ese Espíritu, se va a manifestar ese fruto. ¿Qué es ese fruto? Ese fruto es el carácter, la descripción de este fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debe ser lo que nos defina a nosotros como creyentes. Y repito, no tenemos que pedirlo, lo tenemos, es nuestro. El problema es que no se manifiesta porque no permanecemos en él, porque no andamos en él. Vuelvo y repito, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debe ser un cristiano? No algunos cristianos. Algunos cristianos deben ser amorosos. No. Algunos cristianos son gozosos. No. Algunos cristianos experimentan paz, otros experimentan angustia. No. Algunos cristianos son pacientes, otros andan desesperados. No, hermanos. Todo esto es el carácter del cristiano. Es el carácter del que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y cuando empezamos a buscar su presencia, cuando nos zambullimos en su presencia, estas cosas comienzan a manifestarse en nuestras vidas mecánicamente, automáticamente. Es decir, mire lo que dice la palabra, son un fruto. ¿Qué quiere decir un fruto? Un fruto es algo que brota de la tierra de manera natural, sin que yo haga nada, nada entre comillas, porque sabemos que para que el fruto brote de la tierra, que la planta brote de la tierra y que la planta eche fruto, sabemos que la planta tiene que estar sembrada en la tierra. Esa es la ilustración que Dios hace de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual. Somos árboles de Dios. Debemos estar plantados, debemos estar arraigados, debemos estar succionando de la tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Esa tierra es la palabra de Dios, esa tierra es la presencia de Dios, esa tierra es el Espíritu de Dios. De allí se extrae la savia, se extrae la vida. O otra ilustración que hace el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera. En Juan 15, Él dice: yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, permanezcan en mí, permaneced en mí. Todo pámpano que no permanece en mí, pues no lleva fruto, y si no lleva fruto, es cortado. El fruto proviene de permanecer. Si yo planto una semilla en una tierra, la semilla va a brotar. El campesino lo que hace es esperar. El campesino simplemente labra la tierra, pero hay un momento en que el campesino no hace nada. El labrador, el agricultor simplemente se sienta y espera en la bondad de Dios. Espera que Dios mande la lluvia. Espera que el sol resplandezca sobre esa tierra. Espera en las bondades y en los nutrientes que contiene esa tierra. Él no hace nada. El ver crecer una planta y el ver salir un fruto no son un trabajo. Por eso se diferencian de las obras de la carne. No son un trabajo, son un resultado. Son un resultado de esperar. Son un resultado de sembrar. Son un resultado de buscar. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Más el fruto del Espíritu es. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más busques a Dios, que entre más busques su presencia, que entre más permanezcas en su presencia, que entre más estudies su palabra, que entre más abras tu corazón a Él, Él va a hacer que tu carácter sea amoroso, gozoso, paciente, benigno, bondadoso, con fe, con mansedumbre, con templanza. Todo lo que está aquí podemos mirar uno por uno. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, y está de primero amor. Pero no es que se manifieste de primero y después los demás. No, es que es esencialmente amor. Esencialmente amor.
Si nosotros pensamos en lo que implica la palabra amor, nos vamos a dar cuenta que todo lo demás está contenido en amor, porque el amor es gozoso. Cuando uno ama es feliz. Cuando uno ama es feliz. El amor tiene paz. Amar produce paz. Odiar o estar resentido produce angustia, produce desazón, produce inquietud. Si miramos en la paciencia, la Biblia cuando define el amor dice, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. La paciencia es un rasgo del amor. Tenemos paciencia con las personas cuando las amamos. Cuando no las amamos no tenemos paciencia. Benignidad. La palabra benignidad, de pronto me preguntan qué es benignidad. El amor pues está definido. El gozo pues también creo que lo tenemos claro. La paz es esa tranquilidad que hay en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. La paciencia es la capacidad de esperar con paz. La paciencia es la capacidad de estar tranquilos, esperando sin angustia y sin temor. La paciencia tiene que ver con no desesperarme. La paciencia tiene que ver con no angustiarme, con no enojarme, con no airarme. Tener paciencia. Dice benignidad. La benignidad tiene que ver con el trato amable hacia las personas. La benignidad tiene que ver con el trato amable, con el trato tierno, con el trato cariñoso. Cuando se dice que una persona es benigna, lo que se quiere decir es que es una persona amable, que te puedes acercar a ella y te sonríe, que le puedes preguntar algo y no te va a contestar mal, que te inspira como esa confianza porque es benigna. Es decir, la benignidad es una actitud que se refleja en el semblante y se manifiesta en un trato amable, gentil y tierno para con todas las personas, no para con los que me interesa de alguna manera, no, porque eso es interés y eso es hipocresía. No, la benignidad tiene que ver con un trato amable de todos los seres humanos. Eso es benignidad. Ahora, ¿qué es la bondad? Pareciera que fuera lo mismo, pero benignidad no es lo mismo que bondad. La bondad tiene que ver ya con los actos de dar, de entregar, de ayudar. La bondad tiene que ver con las obras de la bondad como tal, es decir, ayudar a una persona, entregar algo, despojarme de algo que alguien necesita más que yo. La bondad siempre tiene que ver con los favores que puedo hacer, con las bendiciones que puedo dar, ya con actos concretos de hacerle el bien a alguien. Eso es bondad, ¿cierto? Ahora viene fe. La fe tiene que ver para mí la fe tiene que ver mucho con el gozo, con una perspectiva positiva de las cosas, más no alienada de la realidad. La fe tiene que ver con esperar que todo redunda para nuestro bien. La fe se manifiesta en gozo en medio de la tormenta y después de la tormenta. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es estar completamente confiado en la providencia y en la soberanía divina, de tal manera que aunque pasen cosas aparentemente desagradables, confío que solamente es un momento, confío en que Dios tiene un propósito, confío en que va a obrar para bien. O sea, me centro y me aferro en las promesas de Dios y no en los dardos que el enemigo me puede estar mandando, como mira, te está pasando cosas malas, Dios se olvidó de ti, seguro te está cobrando aquellos pecados que no te ha perdonado, en fin, toda una cantidad de cosas que no tienen que ver con la fe. La fe es la certeza de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su favor. Eso es fe. Y no es positivismo, no es confesión positiva. La fe sabe si estás enfermo, pero confía en que Dios es tu sanador. La fe sabe y no niega que hay carencias, pero confía en que Dios es el proveedor. Eso es lo que hace la fe. La fe permite vivir circunstancias adversas con gozo, con paciencia y con paz. O sea, si nos damos cuenta,
es un aspecto de una misma cosa. Todo va junto. La mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con una virtud bien importante, que es la capacidad de no defenderme cuando me atacan. Y mansedumbre es la capacidad de permanecer callado. ¿Recuerdan al Señor Jesús? Como oveja fue llevada al matadero, enmudeció, no abrió su boca, aun cuando lo acusaban injustamente y falsamente, aun cuando hacían juicios ilegales de noche y con pruebas falsas y con testigos falsos. Aún así, dice que él cerró su boca y encomendó su causa a aquel que juzga con justicia. Eso se llama mansedumbre. Mansedumbre es no devolver mal por mal. Mansedumbre es dejar que Dios me defienda. Mansedumbre es no atacar, no reaccionar frente a una ofensa, ¿cierto? Mansedumbre. Templanza. La templanza tiene que ver con la fortaleza espiritual en momentos de crisis, en momentos de tristeza, en momentos de desánimo. No se trata de que no experimentemos la emoción. No se trata de que tú nunca vas a sentirte triste. No se trata de que nunca te vas a sentir angustiado. No se trata de que nunca te vas a sentir enojado. No, la templanza es la capacidad de dominar sobre tus emociones. Es decir, de no permitirle a la tristeza que te seduzca y te tire a la dona. Es decir, tú experimentas la tristeza, pero con el Espíritu Santo comienzas a sacudirte esa tristeza, comienzas a luchar contra ese estado de ánimo, comienzas a buscar el rostro de Dios, comienzas a conectarte con el Espíritu, y el Espíritu es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, ¿cierto? Y entonces la tristeza o el enojo o la ira o cualquier emoción que te esté atacando en ese momento no puede conquistar tu alma, no puede derribarte, no puede hacerte caer, porque tienes que templanza, es decir, tú templas tu carácter, tú mismo te templas y dices, no, no más angustia, no más tristeza, no más sentimiento de soledad, no más autocompasión, no más lamentación, no más crítica, no más murmuración. O sea, la templanza hace que tú tomes el control de tu vida. Templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Mientras que para las obras de la carne, dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice, contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Dice, no hay ley. O sea que la vida cristiana, hermanos, no consiste en conseguir un listado de ordenanzas que gobiernen mi vida. La vida cristiana no consiste en, hoy no voy a decir mentiras. Hoy no voy a enojarme contra las personas que se meten conmigo. Hoy no me voy a quejar de mi jefe. Hoy no me voy a quejar de mi trabajo. Hoy no voy a hablar mal de nadie. No, eso es un esfuerzo humano. Eso es un esfuerzo humano. La vida cristiana consiste en que nuestro corazón sea transformado. Cuando mi corazón, que es el centro de mis emociones, el centro de mis afectos, cuando el corazón es el motor de mi vida, es transformado y lleno de este fruto del Espíritu Santo, entonces comienza a manifestarse en mi vida todas estas virtudes, todas estas cualidades, todas estas características. No es reprimirme, no, es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, quita de mi corazón el enojo, dame esa mansedumbre que hubo en ti, dame esa mansedumbre que hay en Cristo Jesús. Es, Señor, quita de mis labios la mentira. Dame la capacidad de hablar verdad los unos con los otros. Señor, dame la victoria sobre esto. Lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia. Entonces, la idea es que nosotros luchemos con eso, pero con las armas de Dios, con las armas de Dios, con su palabra, con versículos, con oración, con clamor, con súplica. Y lo que todavía no logro conquistar, dice, se lo entrego al Señor, completamente segura de que Él
en su momento me dará la victoria. Dice, Él no dará tu pie al resbaladero. Él no dará tu pie al resbaladero. Y dice también el apóstol Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces comienza un proceso donde la seducción me lleva a pensar en eso, a desearlo en mi corazón. Si yo no actúo ahí inmediatamente, porque si yo tengo el Espíritu Santo inmediatamente me redarguye y me dice, estás pensando mal. La obra del Espíritu es al interior del corazón. El Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu venga, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les enviaré al Consolador, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la labor del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo para que cuando nos desviamos del camino, Él lo primero que hace es redarguirnos de pecado. Y si nosotros no actuamos ahí mismo, entonces el Espíritu Santo se contrista. Pero, todo este fruto del Espíritu se desarrolla a través de una comunión con el Señor Jesucristo. Porque la comunión con el Señor Jesucristo es la comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Es andar en el Espíritu. Más adelante lo va a decir mucho más claro. Dice el versículo 24, vamos a hablar ahora de la victoria, que viene siendo el punto D, que lo tenemos aquí, la victoria. Es decir, si tenemos esas cosas, si tenemos esa dualidad, si tenemos ese problema, o sea, una naturaleza caída que quiere andar en la carne, que quiere satisfacer todos los deseos de la carne, pero tenemos también un poder que nos ha sido dado y es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién va a ganar? Eso lo decides tú. Tú decides quién va a ganar. Pero la Biblia dice que los que tienen a Cristo siempre ganan. Los que tienen a Cristo siempre ganan. Dice el versículo 24, vamos a leer ahora del 24 al 26, y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Nuevamente, repito el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es una parte de la vida cristiana. Todo cristiano verdadero será guiado por el Espíritu Santo a crucificar su carne. Todo cristiano verdadero es guiado por el Espíritu de Dios a través de la palabra, a través del redarguir, a través de una conciencia, porque el creyente tiene una conciencia que ha sido limpiada, que ha sido despertada, que ha sido sensibilizada. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra naturaleza caída. Nuestra conciencia es lo primero que se afecta con el pecado. Nuestra conciencia se cauteriza, se endurece, pierde la capacidad de mostrarnos que estamos mal, la silenciamos. Pero cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros actúa en nuestras conciencias. Y a través de nuestras conciencias, nosotros con una conciencia sensible al pecado, nosotros tenemos que tomar decisiones. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne tiene pasiones y tiene deseos, y esas están dentro de ti. Y yo tengo que identificarlas y tengo que crucificarlas. Eso me corresponde a mí. Eso me corresponde a mí. Creo que lo hablábamos la clase pasada. Yo tengo que identificar, o sea,
La vida cristiana no consiste en una lucha contra el diablo ni contra el mundo. No, la lucha verdadera es contra la carne. La verdadera lucha que tenemos que librar es la lucha contra nuestra propia carne. La carne tiene deseos y la carne tiene pasiones. Y esos deseos son engañosos y esos deseos son pecaminosos. Y yo tengo que identificar esos deseos y lejos de satisfacerlos, yo tengo que crucificarlos. Y hay un punto donde me tengo que parar y decir, ¿qué es lo que yo tengo que crucificar de mi carne? ¿Cuáles son esas pasiones y cuáles son esos deseos? Cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta. Y aquí ya no vale el estudio bíblico. Esto es algo personal. Tienes que tomar tu libreta de anotaciones. Tienes que elaborar la pregunta. Esta es tu tarea. Si tú estudias por estudiar, estás perdiendo el tiempo. Pero si tú estudias para ser transformado por la palabra que estás recibiendo, porque esta palabra que estás recibiendo es viva y eficaz, pero tú decides si la dejas actuar en tu vida y en tu corazón. Y el apóstol Pablo está diciendo que los que son de Cristo, y yo creo, supongo que tú eres de Cristo o que tú consideras que eres de Cristo. Bueno, todos los que son de Cristo lo está diciendo como en una sentencia, como algo que es normal, como decir, los peces nadan, las aves vuelan, los que tienen alas vuelan. Está diciendo, los que son de Cristo harán esto. ¿Qué harán? Crucificarán su carne con sus deseos y con sus pasiones. ¿Sabes que esta es una doctrina que no se enseña a menudo? Pero cuando decimos crucificar la carne, no nos estamos refiriendo a los flagelantes de Santo Tomás, no nos estamos refiriendo a unas largas jornadas de ayuno y oración que pueden venirnos muy bien, pero que no se trata de eso realmente. Se trata simplemente de no darle de comer a la carne y darle de comer al espíritu. Alimenta el espíritu, no alimentes la carne. La carne, déjala morir de hambre. La carne, crucifícala. El problema comienza cuando tú no sabes, ni siquiera percibes, ni siquiera puedes identificar que es tu carne la que está deseando alguna cosa en particular, sino que comienzas a justificar todos esos deseos y es tu carne la que termina gobernando tu vida y no te das cuenta. Y acabamos de ver cuáles son las obras de la carne y vemos que hay obras de la carne que pueden manifestarse al interior de una iglesia, al interior de una congregación, en medio de hermanos. ¿Y cuáles son esas obras? Aquí están: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. ¿No has visto eso al interior de la iglesia? ¿No has visto celos entre los hermanos? ¿No has visto envidias entre los hermanos? ¿No has visto pleitos entre hermanos? Sí los hay. ¿Por qué hay pleitos? Porque esos hermanos que están en pleito no han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué pasión puede ser la de la carne de dos hermanitos que están en un pleito? La pasión de ganar, la pasión de tener la razón, la pasión de sobresalir, la pasión de ganar todas las discusiones. Eso es de la carne. Aunque sea una discusión doctrinal. Pero si tú no eres carnal, aunque tú tengas la razón, hay un momento en que la discusión se tiene que acabar porque tu carne ya está involucrada y está involucrada en una discusión teológica, pero está involucrada ya con el deseo egocéntrico de ganar la discusión para sobresalir, para ganar adeptos, para salirte con la tuya. Y eso es de la carne.
aunque la discusión sea teológica y aunque en el punto de vista que tú estás defendiendo teológicamente tengas la razón, la manera como peleas, la manera como contiendes, puede ser en tu carne. Y al final termina en una enemistad y en un pleito. Y eso no es del espíritu, eso es de la carne. Y no estoy diciendo que no debemos defender la sana doctrina. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la defensa de la sana doctrina no puede terminar en un pleito al interior de la iglesia. Porque Dios está en medio de nosotros. Bueno, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Recuerde, su carne tiene pasiones y su carne tiene deseos. Identifíquelos, identifíquelos, examine su carne. ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te enoja? Ahí está el detalle. ¿Cuáles son las cosas que más te enojan? Las cosas que hacen que definitivamente te salgas de tus casillas. Ahí puede estar una obra de la carne. Bueno, dice el apóstol Pablo en el versículo 5, vamos a Gálatas 5, 25, perdón, versículo 25. Gálatas 5, 25 dice, si vivimos por el evangelio, andemos, si vivimos, perdón, por el espíritu, andemos también por el espíritu. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo lo mismo que le dijo a los Gálatas. Recuerdan al principio, recuerden que esta carta fue escrita por el legalismo, en contra del legalismo, de añadirle obras a la salvación por gracia. En este caso en particular era la circuncisión. Y el apóstol Pablo les había dicho, díganme, ¿ustedes recibieron el Espíritu por el oír con fe o por guardar la ley? Era una pregunta obvia, una pregunta que tiene su respuesta. De la misma forma, el apóstol Pablo está diciendo, si la vida tuya comenzó por el Espíritu, es decir, si tú comenzaste a ser creyente por la irrupción del Espíritu Santo en tu vida, ¿y cómo sabes que fue así? Te arrepentiste de tus pecados, se quebrantó tu corazón, sentiste el perdón y la gracia de Dios, comenzaste a amar las cosas de Dios. Todo eso es la obra del Espíritu. Si así comenzó tu vida cristiana, así debe continuar tu vida cristiana. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Qué significa vanaglorioso? El querer sobresalir, el querer tener la razón, el querer ganar todas las peleas, el querer tener el primer lugar, el querer tener la mejor posición, el querer que siempre nos reconozcan, el querer que siempre nos atiendan, el querer que nunca nos ignoran. ¿Te molesta cuando te ignoran en la iglesia? ¿Te molesta? Yo no estoy haciendo una antología a que no nos tratemos con cariño. No, porque acabamos de decir que la benignidad, que es el trato amable, tierno y cariñoso, es un fruto del Espíritu Santo. Pero es algo para que tú desarrolles en tu corazón y en tu forma de tratar a los hermanos. Pero no es algo para que tú se lo reclames a los demás. Porque el reclamarle a los demás que te traten bien es vanagloria. Es decir, tú deseas ser bien tratado. Y si te enoja que de pronto alguien no te salude, que de pronto alguien no te dé el puesto, que de pronto alguien no te reconozca algo, que de pronto no te den la reverencia que según tú te mereces. Eso se llama ser vanaglorioso. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Te molesta que traten mejor a otra persona en vez de ti. Es decir, hermanos, necesitamos tener un corazón sensible para examinar estas áreas de nuestra vida y llegar a desarrollar
en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra conducta, el fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 6, que trata el tema de la ley de Cristo. Y fíjense que cuando se habla de la ley de Cristo, estamos hablando de algo sencillo, que es la ley del amor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado? O cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y el Señor Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y dijo: y el segundo es igual de importante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después añadió: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy. Cuando estudiábamos Primera de Juan, recordamos que el mandamiento era nuevo porque por primera vez nos los habían explicado con plastilina. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús se quitó su túnica y lavó los pies de los discípulos. Jesús ilustró el mandamiento como quien va adelante y nos dice: esto se hace de la siguiente manera. Y primero lo hace Él para que nosotros observemos y luego toca que nosotros lo imitemos. Entonces, un nuevo mandamiento doy, porque ¿cómo podíamos cumplir los mandamientos si no habíamos conocido el amor ni el modo del amor? Entonces, la ley de Cristo es el amor. Y esta ley debe ser aplicada en la congregación. Vamos al capítulo 6 y leemos el versículo 1 al 3. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Paremos ahí solamente en el versículo 1. El versículo 1 habla de un principio fundamental en la vida de la iglesia. El Señor Jesús enseñó que nosotros no podemos insultar al hermano, nosotros no podemos difamar al hermano, nosotros no podemos murmurar del hermano, nosotros no podemos hablar mal de nadie a sus espaldas. Todo eso es pecado. Pero ¿qué sucede si nosotros encontramos a un hermano haciendo lo malo? ¿Nos hacemos los de la vista gorda? No. Jesús enseñó en Mateo 18 una ley, un principio que debe aplicar y practicar toda la iglesia. Si tú o yo nos encontramos con un hermano sorprendido haciendo algo malo, pecando, haciendo algo que está mal, dice: repréndelo estando tú y él a solas. Llévalo aparte y a solas lo confrontas. A solas lo confrontas. La ley de Cristo es clara. La ley de Cristo es transparente. La ley de Cristo tiene integridad y la ley de Cristo es la ley del amor. Así como tú quisieras que te trataran a ti si llegases a fallar. Todos los que fallamos anhelamos, deseamos, esperamos y contamos con que se nos dé una oportunidad. Una oportunidad. Dios todos los días de nuestras vidas nos da una nueva oportunidad. La Biblia dice: nuevas son tus misericordias cada mañana. Amanece el día y Dios no nos está cobrando las fallas de mañana, del día anterior. Entonces, la ley del amor requiere que el pecador sea confrontado, pero que sea confrontado con amor. Y la confrontación con amor no se refiere al tono de tu voz, ni a la hipocresía de tu sonrisa. La confrontación amorosa se refiere a que esa falta no la puedes divulgar a nadie, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu mamá, ni al pastor, ni a nadie, sino que tú debes ir
directamente donde el hermano. Debes ir a solas con el hermano y cuestionar su vida, confrontar su vida. Ese es el primer paso y esa es la ley del amor. Ahora, ¿a qué se refiere este versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas? Se refiere a la misma ley. Se refiere a la misma ley. En Mateo 18, el Señor dice, confróntalo a solas. Y si él a solas reconoce su pecado y dice, sí, gracias por decirme esto, me da vergüenza, me da pena, disculpa, prometo que no va a volver a suceder. Tú tienes que hacer un borrón y olvidarte de eso. Luego, el mandamiento de Jesús dice que en caso de que no te reconozca, llames a un testigo. En caso de que no te reconozca nada con el testigo, 1 o 2 testigos, entonces sí tienes que publicar esto en la iglesia. Y en caso de que no reconozca frente a la iglesia, entonces tiene que ser expulsado de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha dado muestras de que no tiene el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado. Entonces, aquí Pablo está hablando exactamente de la misma ley, es un principio, hermano, es un principio que si se practicara en las iglesias, bueno, número 1, en las iglesias donde se practica, eso es muy raro que se practique esto y eso tiene una consecuencia, es decir, en las iglesias donde esto se practica son iglesias que no podrán nunca crecer numéricamente, nunca podrán crecer numéricamente si nos volvemos confrontativos. Ahora, una de las cosas con las que las personas contradicen este principio, esta ley, atacan esta ley, es con un versículo de la Biblia donde el Señor Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y eso no tiene nada que ver con esto. Dice, no juzgues para que no sea juzgado. Dice, hipócrita, ¿cómo tú tratas de sacar una pelusa en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? Anda y primero saca la viga de tu ojo y entonces sí podrás sacar la pelusa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermano, que hay personas que no pueden juzgar porque son carnales. Y hay personas que se complacen en juzgar a los hermanos porque esto les da una oportunidad para sobresalir como más santurrones. Es la ley del mundo, es la ley de la carne. Me aprovecho de los errores ajenos para yo ganar puntos frente al jefe, para yo ganar un ascenso. Entonces me vuelvo el que denuncia todo, pero es por un interés personal, pero no por una preocupación por las personas. Aquí se está hablando de una preocupación. La persona espiritual es aquella que se ha sacado la viga del ojo. Escuchen nuevamente cómo dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que hay un tipo de personas y debe ser el cristiano, debe ser una persona espiritual. Es decir, el cristiano tiene que ser una persona competente para confrontar al hermano con mansedumbre, considerándose él mismo para que no sea tentado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo veo a un hermano haciendo lo malo, me pongo en sus zapatos. Trato de entender su humanidad caída, no de justificarla ni de aceptarla, no. Trato de entender su humanidad frágil y caída con base en mi propia pecaminosidad, con base en mi propia debilidad. Es decir, cuando yo contemplo a un hermano haciendo algo, debo examinarme inmediatamente. Y debo ver, por ejemplo, si yo en otras ocasiones no he hecho lo mismo. Debo examinarme bien.
Debo mirar si de pronto esa área que en mi corazón estoy detectando en el hermano no es un área que yo en el pasado también tuve y que también fallaba, y que así como yo también en el pasado fallaba, pero gracias a la misericordia de Dios he podido arreglar esa área. Entonces, así también de pronto mi hermano está pasando por una etapa en su vida espiritual por la cual yo también pasé. Dice, si alguno es sorprendido, ¿quién lo va a restaurar sino nosotros que somos espirituales? Quiere decir que debemos ser competentes para confrontar. ¿Quiénes? Todos nosotros debemos ser competentes para confrontar. Número uno, ley de la confrontación. Tiene que ser aparte, tiene que ser a solas y tiene que ser con mansedumbre. Es decir, no puedes atacar a la persona, no puede haber arrogancia en ti. Esa es la viga en el ojo. Vengo y quiero sacarle la pelusa al hermano en el ojo y no me doy cuenta que tengo una viga, y es que me creo mejor que el hermano. Eso es una viga. Cuando yo voy a confrontar a un hermano desde una posición de orgullo espiritual, de creer que soy mejor persona, no, yo tengo que confrontarlo considerándome a mí mismo, es decir, considerando que yo tengo mis propias fallas. Yo recuerdo un devocional que alguna vez leí donde un pastor convocó a un grupo de líderes a una reunión y llegó uno de los líderes nada más y los demás se empezaron a demorar y 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 el pastor comenzó a hablar y comenzó a decir, ¿cómo es posible que se están demorando? Mira fulano, mira sutano, mira, ese es el problema que ellos tienen, y comenzó a criticar los defectos de todos los que se estaban demorando y comenzó a condenar esa demora. De repente se dirige al único de los líderes que estaba ahí presente y le dice, ¿tú qué piensas de todos estos personajes que no han llegado? ¿Tú qué opinas de eso? Y el hombre le contestó diciéndole, tengo tantas fallas dentro de mí que siento que no puedo opinar nada al respecto. Esa es la conducta de una persona. No estamos para condenar, no estamos para destruir, pero sí tenemos que confrontar a las personas. ¿Qué se requería? ¿Qué se debió hacer? Esperar que llegaran y luego confrontar a uno por uno en su tardanza, o esperar que todos llegaran y preguntarle a cada uno por qué llegaban tarde. Nosotros tenemos que desarrollar esa mansedumbre, y esa mansedumbre se desarrolla cuando nos consideramos a nosotros mismos, es decir, cuando nos damos cuenta que nosotros también llegamos tarde, que nosotros también hemos fallado. O sea, identifiquemos el pecado de la persona y examinemos si nosotros en el presente o en el pasado o en el futuro no somos susceptibles de hacer lo mismo o de caer en la misma falla. Eso nos va a dar una posición mansa, una posición humilde, que va a hacer que la persona confrontada pueda recibir de mejor ánimo la confrontación. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales, o sea, ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Qué significa restauren? No dice ni siquiera repréndanlo, no dice júzguenlo, no dice condénenlo. No, dicen busquen la manera de que él corrija su camino. Busquen la manera de que él se dé cuenta de su error. Busquen la manera de hacerle entender que está fallando. De una manera mansa, de una manera humilde y completamente a solas. Se trata de restaurar, no de condenar. Cuando Jesús dijo no juzguen para que no seamos juzgados, se refería a ese espíritu crítico que busca condenar al otro para exaltarme yo. Aquí se está refiriendo a una preocupación, una responsabilidad que tenemos por la vida espiritual de los hermanos y por la santidad de la iglesia a causa del nombre de Jesús, que debe ser honrado y que debe ser glorificado. Entonces, cuando esa es la motivación, yo me acerco a mi hermano
con el fin de restaurarlo. Restaurarlo significa hacerle ver que está mal y ofrecerle mi apoyo para que corrija su conducta. Ok, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado debemos ser competentes para recibir las confesiones de nuestros hermanos. Que en un momento dado debemos también ser humildes para confesar nuestro pecado con otro hermano. Confesarle nuestro pecado a otro hermano. La iglesia debe estar llena de gente espiritual. La gente espiritual sabe guardar un secreto. La gente espiritual sabe recibir una confesión de un pecado. La gente espiritual sabe escuchar, sabe exhortar, sabe ayudar. Entonces, lo que está diciendo es que debe haber entre nosotros ese tipo de gente, que tenemos que desarrollar ese tipo de carácter. Si nosotros tenemos un carácter enjuiciador, crítico y condenatorio, probablemente nadie venga a nosotros a confesar sus pecados. Entonces ahí no estamos llevando la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, sobrellevar los unos las falencias, las debilidades de los otros. Hay entre nosotros gente que lucha con determinada área en su vida y nosotros debemos estar ahí para ayudar. Nosotros debemos tener la confianza y la seguridad de que si llamamos a un hermano para confesarle un pecado, ese hermano, en vez de condenarnos, nos va a ayudar en oración y aún va a estar pendiente de nosotros para impedirnos caer, para impedirnos resbalar en esa área. Bueno, dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y se refiere a eso, se refiere a que de pronto vemos el error en nuestros hermanos y creemos que porque estamos viendo el error en el hermano y de pronto ese error no lo estamos cometiendo, somos superiores al hermano. Toda creencia de ser superior o ser mejor nos incapacita y nos invalida para cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Pero no es un amor alcahueta, no, es un amor que confronta, pero confronta con mansedumbre, confronta con amor, buscando la restauración y considerando que nosotros también podemos cometer el mismo pecado. Dice el versículo 4, así que cada uno, capítulo 6, versículo 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué quiere decir? Que no te compares con nadie. No te compares con nadie. Cuando tú te crees más espiritual es porque te estás comparando con alguien. Pero tú no conoces lo que Dios está haciendo en esa vida. Tú no conoces de dónde sacó Dios a esa persona. No te compares con nadie. Y no te enorgullezcas de ser mejor que nadie, porque cuando te enorgulleces de ser mejor que alguien, es porque te estás comparando. ¿Y con quién te debes comparar? Te debes comparar contigo mismo nada más, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha llamado. Tú tienes que examinar tu vida a la luz de la revelación que Dios te ha entregado, a la luz de las demandas que Cristo hace en su palabra acerca de lo que tú debes ser y hacer. Y solamente así es que debes evaluar tu propia vida. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere ahora esto? Aquí la palabra carga tiene que ver con sus propias luchas, con sus propias áreas pecaminosas. Lo que para ti no es una tentación, para otra persona lo puede ser. Y aquella área donde tú eres fuerte, puede que otra persona en eso sea débil. El apóstol Pablo decía, a alguno le parece que se pueden comer solamente legumbres y a otro le parece que se puede comer carne y a otro le parece que es pecado comer carne. O sea, hay una cantidad de diferencias y cada uno de nosotros está teniendo su propia lucha y cada uno de nosotros está siendo moldeado por Dios. El apóstol Pablo dice
Estoy persuadido del que el que comenzó la buena obra la terminará. Y cada obra que Dios está haciendo en nuestra vida es una obra personal. Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal. Por eso es supremamente importante desarrollar una profunda, personal e íntima relación con Dios y con su palabra, para que nosotros tengamos nuestro propio devocional, nuestra propia vida de oración, nuestro propio altar, nuestra propia intimidad con Dios. Cuando carecemos de eso, no podemos crecer y no podemos mejorar. Cuando simplemente vamos con el grupo de gente, no. Dice, cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Significa que tú tienes que ir a solas a la presencia de Dios, con tus cargas, con tus pecados, con tus falencias. Tú tienes que hacer tu propia confesión delante del trono de la gracia. Y eso es vital en la santificación. Vital en la santificación. Versículo 6. Continuamos con la ley del Señor Jesucristo. Bueno, yo tenía por acá, creo que debemos pasar a la próxima. Sí. Entonces, la primera ley es restaurar, la segunda es sobrellevar las cargas los unos de los otros, ser humilde, examinarse. Y ahora vamos al versículo 6, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es un principio que Dios ha establecido. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Si sembramos en nosotros lo espiritual, es mucho que ceguemos lo material, está diciendo el apóstol Pablo, que debe haber una relación de gratitud y de reciprocidad, que debe haber una relación de dar y entregar, de dar y recibir, entre el que enseña y el que aprende, ¿cierto? Y esa es una ley, repito, eso es una ley, que es la ley del Señor Jesucristo. No es una imposición, no es una cosa que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. No, debe brotar del corazón, porque la ley de Cristo está escrita en el corazón del que es de Cristo. Entonces esto debe brotar libre y transparentemente en el corazón. El que es enseñado en la palabra de Dios, y esto es algo que es elemental, hermano. Esto es algo que sucede, es algo que sucede. Si no sucede, pues algo pasa. Si me están enseñando la palabra de Dios, y yo creo que esa enseñanza es valiosa, que esa palabra es valiosa, que el efecto en mi vida es benéfico, yo tengo que expresar esa gratitud. Y dice, debo hacer partícipe a aquel que me enseña de toda cosa buena, de toda cosa buena. Y toda cosa buena no implica solamente lo material. A veces necesitamos más que un elogio y que una adulación, que son malas, destructivas. La adulación es mala. La adulación y el elogio, las palabras de adulación, de lisonja, esas son herramientas del enemigo. Hacer partícipe al instructor, al que lo instruye de toda cosa buena, vendría a ser como el testimonio de lo que la palabra de Dios, de lo que la enseñanza ha hecho en tu vida. Es decir, que tú le cuentes al maestro, al instructor, al consejero, al que te escuchó, al que te orientó, al que te aconsejó, al que te discipuló, al que te enseñó, al que te pastoreó, que tú le cuentes a él de tus logros personales, que tú le cuentes a él del resultado que la palabra, que lo aprendido ha obrado en tu vida. Eso sí es supremamente reconfortante. Por ejemplo, a mí me fastidia cuando comienzan a decirme que la clase estuvo divina, que el sermón, a mí eso me fastidia, sinceramente se los digo, a mí eso me fastidia, a mí no me gusta. O sea, la gente que me conoce se queda callada porque sabe que no me gusta eso. Pero los maestros, los pastores, los ministros, los que discipulan, todos necesitan motivación, necesitan estímulo, necesitan fortaleza,
necesitan ánimo, y esa motivación y ese estímulo y esa fortaleza se logra cuando alguien te dice cosas como que, por ejemplo, ama más a Dios a partir de lo que ha aprendido, que está buscando más a Dios, que está sintiendo más amor por los hermanos, que su vida espiritual cambió, que su altar de oración fue restaurado, que sintió que Dios le habló, que se arrepintió de muchos pecados, que se dio cuenta de muchos errores en su vida. Entonces, cuando se hace partícipe al que te instruye de las cosas buenas, o sea, no solamente ofrendas, no solamente regalos, no solamente dádivas, no solamente, no, sino el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de esa palabra. Das ánimo, das gozo, das alegría, das satisfacción, das esperanza, dan ganas de seguir. Eso es lo que quiere decir el versículo, que haya reciprocidad, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí ahora en el versículo 7, aparece una ley espiritual y también física que todos conocemos, la ley de la siembra y de la cosecha. Es una ley que el Señor ha establecido, o sea, Dios la colocó en el universo. Cuando hablamos de una ley, hablamos de un principio, algo así como la gravedad, como la ley de la gravedad. Todo lo que yo lance va a caer a tierra, porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Qué significa eso? Que eso siempre funciona. Si es una ley, siempre funciona. Nunca para, nunca deja de funcionar. Y esa ley funciona en el mundo físico. Siembras fresas, sale fresa, cosecha fresa. Siembras naranja, cosechas naranja. Siembras arroz, cosechas arroz. Siembras trigo, cosechas trigo. Esa es la ley de la siembra. Funciona en la agricultura, funciona en la química, funciona en todo lo material y funciona en todo lo espiritual. Y esta es una de las leyes que, aunque la conocemos de memoria, a veces no somos tan conscientes del poder que hay en esto, Entonces vamos al versículo 7. Dice, no os engañéis. Vamos a leerlo de una manera natural. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué dice que no nos engañemos? ¿Por qué dice que no nos engañemos? Porque muchas veces entre el momento de la siembra y el momento de la cosecha transcurre un lapso tan largo de tiempo que pensamos que podemos seguir sembrando sin cosechar, que podemos seguir haciendo lo malo y que no va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Repito, por el lapso de tiempo. El sembrador observa la tierra, él sabe que en esa tierra sembró la semilla, no se ve nada y él espera. Y no hay un tiempo específico, hay un tiempo promedio para la cosecha, pero no hay un día, un momento, una hora. Él observa hasta que sale, hasta que brota de la tierra. ¿Qué cosa? Exactamente lo que sembró, Y Dios creó esta ley en el mundo físico no solamente para que sembráramos y cosecháramos, no solamente para los agricultores, no solamente para que tuviéramos comida, sino que Dios determinó esta ley en el mundo físico para que nosotros conociéramos el mundo espiritual. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Pues el mundo espiritual funciona de la misma manera. Es más, el Señor Jesús tiene un versículo que habla de esa siembra. Por ejemplo, cuando dice, tú cuando ores,
tú cuando ores, recuerda cuando está hablando de la oración hipócrita, dice, cuando ores no seas como los fariseos, que ellos aman orar en pie en la sinagoga y usan largas repeticiones y etcétera, etcétera. Y dice, no, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo? Que la oración en la que tú solamente buscas la gloria de Dios y no la gloria del hombre, porque cuando los fariseos o los hipócritas oran públicamente para ser vistos por los demás, para ser vistos por los demás, lo que están buscando no es la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. Lo que están buscando es que los hombres lo alaben. Pero cuando tú te encierras en tu cuarto y no le dices a nadie que vas a orar, ni le dices a nadie, ni te jactas de lo que oras, sino que oras solamente para agradar a Dios, solamente para glorificar a Dios, vas a cosechar ¿qué? La misma gloria. Es decir, la misma gloria que tú le das a Dios, Dios te la va a devolver a ti. Eso es una ley, ese es un principio espiritual y obedece a la ley de la siembra y de la cosecha. Pero funciona para todo. Si siembras ira, recoges ira. Si siembras traición, recoges traición. Si siembras murmuración, recoges murmuración. Si siembras egoísmo, recoges egoísmo. Si siembras humillaciones, maltrato, ofensas, vas a recoger humillaciones, maltratos y ofensas. Si no siembras nada, pues no recoges nada. Y eso es importante. Si no siembras nada, no recoges nada. Recuerda otra parábola, la parábola de los talentos. Un hombre rico llamó a tres mayordomos, a uno le dio un talento, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 5 talentos. El de los 5 talentos fue y negoció, ganó otros 5 y trajo contento los 10 talentos. El de los 3 talentos fue, negoció, invirtió, es decir, lo sembró y trajo otros 3 talentos. Pero el que tenía un solo talento lo enterró y luego se lo devolvió a Dios. ¿Qué ganó? No ganó nada. La ley de la siembra dice también que si no siembras nada, no recoges nada. Si no siembras nada, no recoges nada. Entonces vamos a leer ahora desde el versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, no puedes engañar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ni siquiera determinar que te va a castigar o que te va a reprender. Hay una ley en el universo que funciona tanto en lo físico como en lo espiritual. Y de todos modos, lo que sembraste, eso lo vas a cosechar. Y eso es importante que lo entendamos, porque una cosa es el perdón del pecado, pero otra cosa es la consecuencia del pecado. Tú cometes un pecado, puedes ir al trono de la gracia, puedes confesar el pecado y Dios es fiel para perdonarte y limpiarte de esa maldad, o sea, para que no vuelvas a cometer el mismo pecado. Te va a dar el poder y la capacidad. Pero lo que hiciste tiene una consecuencia. Si sembraste traición, vas a cosechar desconfianza y probablemente también te traicionen. Así de sencillo. Y no es un castigo, sino la ley de la siembra y la cosecha. Castigo es otra cosa. Castigo es cuando Dios ejecuta sus juicios y manda un castigo sobre la persona que ha cometido la falta. Aquí no hay castigo. Aquí hay un principio que gobierna el universo y Dios me lo está diciendo. No te engañes. Aunque vivas en la gracia, aunque seas un creyente, aunque Dios te perdone, todo pecado tiene una consecuencia. Si siembras mentira, recoges mentira. Si siembras engaño,
recoges desconfianza. Si siembras traición, se te puede destruir el matrimonio, se te puede destruir la familia. Una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia. Una cosa es la gracia y otra cosa es el principio espiritual de la siembra y de la cosecha. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí se aplica a la vida espiritual. Se puede aplicar a todo. Se puede aplicar a tu carácter. Por ejemplo, si de niño tus padres sembraron en ti ira, enojo, desconfianza, abuso, maltrato, humillación, tú vas a ser una persona llena de ira, de enojo, de desconfianza y vas a maltratar y abusar a los demás porque eso fue lo que sembraron en tu carácter y así te vas a formar y vas a necesitar una gran liberación de parte de la gracia del Señor Jesucristo para dejar todas esas tendencias pecaminosas. ¿Ok? Pero aquí estamos aplicando la ley para algo bueno. Aquí Pablo está diciendo, mira, existe esta ley. Con esta ley, si siembras lo malo, recoges lo malo, pero también si siembras lo bueno, recoges lo bueno. Entonces, ¿qué está diciendo? Si esta ley funciona, por favor, utilicémosla de la mejor manera. Y dice, si siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. ¿Qué es sembrar para tu carne? Darle a tu carne todo lo que tu carne pide. Comida, televisión, descanso excesivo, avaricia, compras, diversión, recreación, carnalidades, vanidades, ver necedades, mundanalidad, hablar basura, malas compañías, malas conversaciones, malos programas, malas películas, películas obscenas, películas sucias, películas que contaminan. Estás sembrando para tu carne. Y tú eres carne también. Por eso tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tus oídos, tienes que cuidar tus pasos. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Cuando vienes a ver, eres carnal. Pero si sembramos para el espíritu, dice, del espíritu segaremos vida eterna. ¿Qué podemos segar para el espíritu? Muchísimas cosas. Podemos sembrar oración, podemos sembrar palabra de Dios en nuestros corazones. Hay un libro que escribió Martin Lloyd-Jones y se llama Depresión Espiritual y habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de predicarnos la palabra a nosotros mismos. Es decir, mi corazón es un campo, mi alma es un campo, mi mente es un campo, un terreno, y todos los días yo siembro, otros siembran. Voy en un autobús, estoy escuchando una canción, se están sembrando pensamientos en mi mente. Voy con una persona, comienza una conversación, se están sembrando ideas en mi mente. Yo tengo que examinar lo que se está sembrando. Tengo que examinar lo que se está sembrando. A veces soñamos y soñamos cosas feas o cosas sucias. Tenemos que examinar qué hemos sembrado, qué hemos dejado pasar de nuestra mente a nuestro intelecto, a nuestro corazón, qué cosas estamos dejando pasar, porque todo lo que sembremos, eso cosechamos. Pero si comenzamos a sembrar su presencia, si comenzamos a sembrar su palabra, si yo comienzo a predicarme la palabra, esto es poderosísimo, 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 que yo le predique a mi alma la palabra, como el hombre del Salmo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O cuando el salmista en el 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que perdona. Le está dando una orden a su alma. Bendice alma mía. Entonces, la Biblia tiene una cantidad de ejercicios para sembrar
Cada texto de la Biblia es una semilla. La palabra de Dios es viva y eficaz. Sembremos la palabra de Dios. Oye, si no se la puedo sembrar al vecino, por lo menos me la siembro en mi corazón para que dé fruto aquí en mi alma y en mi corazón. Dice, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, ok, eso es sembrar para el espíritu. Pero ahora viene otro tipo de siembra y tiene que ver con sembrar para tu suerte. Sembrar para que te vaya bien. ¿Quieres sembrar para que te vaya bien? Dice, no nos cansemos, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto es una promesa para aquí. Escucha, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Piensa cuántos favores puedes hacer. Piensa cuántas cosas buenas puedes hacer. Piensa en cuánto puedes bendecir a las personas, a tus vecinos, a los necesitados, a los hermanos de la congregación. Piensa en hacer el bien. Sabes que tenemos que pedirle al Señor que nos dé oportunidades preciosas de hacer el bien. Cuando conocemos personas y nos las queremos ganar para Cristo y de pronto la predicación del Evangelio no ha sido suficiente, es bueno orar y decirle al Señor, dame una ocasión, crea una oportunidad, crea una circunstancia donde yo pueda ir y hacerle el bien a esa persona. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer el bien es la mejor inversión para nuestro futuro. La mejor inversión para nuestro futuro. Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien una y otra vez. Preocúpate de bendecir a los demás. Preocúpate cuando te pidan un favor, cuando te pidan algo, no te escondas. Es una oportunidad para sembrar. Es una oportunidad para sembrar. Dice, ¿por qué? Porque a su tiempo cosecharemos. Todo se cosecha, todo se cosecha. Dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces dice, así que según tengamos oportunidad, versículo 10, hagámosle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le haces algo bueno a alguien de la familia de la fe, eso sube como ofrenda de olor grato a Dios y el favor es doble. De pronto le haces un bien a un impío, pero el impío te da las gracias a ti. Pero el creyente le da gracias a Dios, alaba a Dios y entra en un círculo donde la bendición recae nuevamente porque está involucrado Dios. Es olor fragante. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando le hablaba a los filipenses? Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que mandaste. Olor fragante, sacrificio acepto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El dinero que mandaron los filipenses fue para la manutención del apóstol Pablo, para sus necesidades. Pero el apóstol Pablo dio gloria a Dios y esa ofrenda se convirtió en una ofrenda que subió al trono de la gracia y que convirtió a Dios en un deudor. Dice, mi Dios pues les suplirá a ustedes todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No nos cansemos pues de hacer el bien y mayormente, preferiblemente a la familia de la fe. Dice ahora las conclusiones que están en el versículo 11 al 18. Vamos a leer las conclusiones. Finalmente, el apóstol Pablo lo que hace es resumir los tópicos que ha tratado en esta carta como para dejar una sentencia clara del punto central de su carta, de su escrito, del propósito central de esta carta. Y dice lo siguiente en el versículo 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, no me interesa la gloria del mundo, no me interesa la gloria de los hombres, no me interesa ganar fama ni ganar logros, no me interesa aceptación, la única gloria que quiero es la de Dios. Por eso el mundo me es crucificado. ¿Qué quiere decir? Renuncio por completo a que el mundo me acepte. Si el mundo me acepta bien, si el mundo me rechaza también, eso no me importa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, no importa si somos judíos ni somos gentiles. Lo que realmente importa es que hayamos nacido de nuevo por la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Y si has creído en el Señor Jesucristo, tienes paz. Paz para con Dios y paz delante de Dios, porque el Señor Jesucristo ha saldado tu deuda y con una sola ofrenda te ha presentado acepto delante de Dios. Y el versículo 17 es muy personal y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran las marcas que el apóstol Pablo tenía en su cuerpo? Bueno, se infiere con total lógica y es obvio que eran las marcas de los 2 naufragios que había padecido, de las 2 veces en que fue apedreado, de las múltiples veces en que fue azotado y de todo lo que había sufrido y de todo lo que había experimentado. Esas son las marcas de Jesús y dice, con esto tengo, es decir, esta es mi gloria, lo que yo he sufrido por causa del Señor Jesucristo, las marcas que llevo en mi cuerpo. Y finalmente, la despedida en el versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En otras palabras, recuerden que todo lo que somos y hacemos es por su gracia y por su misericordia y no por nuestro esfuerzo ni por mérito alguno. No tenemos ningún mérito delante de Dios. Somos lo que somos por su gracia y nos esforzamos en su gracia y sacrificamos o crucificamos nuestra carne por su gracia, por su misericordia y por su poder. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, dice en Colosenses.